Bueno, buenos días, en esta pequeña clase vamos a hablar de estos instrumentos ópticos que son una utilidad que cumplen un fin a estos fenómenos de la difracción, de la reflexión, para doblar la luz y hacer que genere imágenes en lugares donde no lo haría usualmente. Entonces hablamos de, por ejemplo, lentes que correspondían a este elemento óptico por el cual puede atravesar la luz, ¿no es cierto? Donde la luz tiene una velocidad diferente, un índice de refracción n, comparado con el medio, que es aire, puede ser vacío, que tiene este índice de refracción 1, donde la velocidad de la luz es c. Y con estos radios de curvatura, R1, R2, teníamos la ecuación del constructor de lentes, que es 1 sobre F por N-1, por el primer radio de curvatura, y el segundo. Esto significa que el sistema del lente va a tener un largo focal preciso, SF. Y con eso podemos hacer estos rayos y reconstruir, por ejemplo, dónde se hace una imagen, y en este caso vamos a ver la lupa, en el cual hicimos en su momento un análisis de dónde poníamos el objeto, si lo poníamos más lejos del foco, en el foco, que da una imagen, no se genera imágenes, más cerca del foco, donde se iban haciendo imágenes que estaban invertidas, que eran reales, o en este caso, más cerca del foco, era virtual. La imagen está acá, hablábamos de la distancia al objeto, hablábamos de la distancia a la imagen, la altura al objeto, la altura a la imagen. Y lo que nos interesa de la lupa es la magnificación. Y la magnificación la vamos a considerar como la razón entre lo que uno vería sin la lupa. En este caso, ¿cierto? Está entre el observador, está por acá, ¿no es cierto? Acá vienen los rayos que convergen aquí en el punto de la imagen virtual. Este ángulo, teta, no sé, eh, teta cero, teta cero, y el de la imagen, este ángulo de acá. Entonces esta sería la altura del objeto, esta sería la distancia del objeto, y la distancia a la altura de la imagen por la distancia a la imagen. Eh, no sería este teta. Y lo importante es darse cuenta que cuando se hace este análisis no se dibuja el teta y el teta cero en la misma imagen. Y lo importante en esta magnificación, que sería, ¿no es cierto?, el teta sobre el teta cero, que es lo más grande que aparece en la imagen con respecto al objeto. Entonces, este no sería la distancia, no este de O y este de I, esta es la distancia al objeto y la distancia al objeto. La distancia al objeto en ambos casos va a ser la mayor distancia, perdón, la distancia mínima a la cual uno puede ver más o menos en foco. Y eso son como 25 centímetros. Si ustedes ponen, en casi todos los libros aparecen 25, 30 centímetros. Si ustedes ponen algo más cerca de 25 centímetros, como que es difícil verlo claramente, nítidamente. Si lo ponen más lejos, sí. Entonces, esa distancia más cercana a la cual uno puede enfocar, que son como estos 25 centímetros, es lo que vamos a considerar como la magnificación. El punto es, bueno, lo más cerca que yo puedo poner mi mano para verla nítidamente son 25 centímetros. Lo más cerca que voy a poder poner la imagen agrandada de lo que sea que estoy viendo, va a estar a 25 centímetros. Entonces, y además encima, ese ángulo, vamos a suponer, la otra cosa, es que el ángulo, este teta, el teta cero, van a ser mucho más chicos que uno, significa que la tangente de cualquiera de esos dos va a ser como el seno de cualquiera de esos dos, que va a ser como el ángulo. Eh, entonces, los valores que van a aparecer acá es que el, esta distancia mínima de 25 centímetros que define este teta para el caso con lente va a ser, entonces eh, este teta va a ser como eh, va a ser, si es que el ojo está muy, muy cerca
del lente, bueno, esta distancia D0 se va a parecer a la distancia al ojo. Entonces este teta va a ser como esta altura, el h del objeto, la altura real del objeto, partido por, más o menos, si es que el ojo está cerca de acá, esta distancia al lente. ¿Ok? Y el teta cero, que correspondería a esta distancia mínima. ¿Ok? O sea, lo más cercano que uno puede estar del... Entonces, ese sería como la altura del objeto, ¿no? Dividido por esta distancia mínima que sería, ¿no es cierto? Le puse D, esta distancia mínima, que son, pongámosle de min, que son estos 25 centímetros. Eso significa que la magnificación va a ser algo así como eh, eh, H0 partido por D0 dividido por H0 dividido por esta distancia mínima. Entonces esto es como la distancia mínima partido por la distancia a la que pongo al objeto. Ahora, esa distancia a la que pusimos al objeto y la distancia eh, a la imagen están relacionadas. Esa relación es 1 sobre D0, 1 sobre el foco es igual a 1 sobre D0, más 1 sobre DI. Pero esa distancia de I, que son estos, si es que el ojo está muy cerca al lente, va a ser, ese DI, va a ser como este de min, lo más cerca que puede estar la imagen para que la persona la vea de manera correcta. Y como está al mismo lado la, de, de la distancia del objeto, va a ser 1 partido por 0 menos 1 partido por d min. La, la, con lo cual, esta magnificación, podemos reemplazar el 1 partido por D0 por 1 partido por F más 1 partido por D min. Significa que, pasando esto acá arriba, esta magnificación va a ser este, eh, D min 1 partido por 1 partido por D0, que es 1 partido por F más 1 partido por D min. Esto es igual a 1 más D min partido por F. Entonces, eh, ¿cuál va a ser eh, eh, esta magnificación? Ahí está, bueno, esta cosa de la magnificación la podemos calcular con la distancia mínima. Pero en general el aumento va a ocurrir cuando entonces el aumento máximo va a ocurrir cuando el objeto, la imagen, se ponga en el punto más cercano posible para el observador, a estos 25 centímetros de sub i, donde la magnificación va a ser esta. Sin embargo, si uno tira la imagen a infinito, que si recuerdan era lo que correspondía a poner el objeto cerca del foco, si acercamos el objeto al foco, implica que ese de 0 lo hacemos tender a f, lo que va a ocurrir es que la magnificación va a ser, que era este teta 0, perdón, teta partido por teta 0, y ese teta va a ser como h0 partido h al objeto, h objeto partido por f,
dividido por h objeto dividido por esta distancia mínima. Y esto se va a parecer entonces a la distancia mínima dividido por el foco. Y eso nos da la magnificación si es que uno pone el objeto al infinito, cuando uno, en el fondo ahí no está el ojo estresado para poder ver lo más cercano posible, que es lo que no me pasa a mí cuando pongo mis manos muy cerca, que lo puedo ver, pero necesito hacer esfuerzos para poder verla bien. Entonces, otros sistemas más complicados van a involucrar un par de lentes separados por alguna distancia, en la cual, ¿cierto? Si este tiene F1 y este tenga F2 y la distancia entre ambos fuera, no sé, L, uno va a resolver primero lo que ocurre en el sistema de este lente, luego con respecto a este otro, para ver qué es lo que, dónde queda la imagen, cuál es la magnificación, etc. Para el microscopio y el telescopio, que son los que vamos a ver hoy día, eh, se ocupan un par de setups que son más o menos similares. En ambos se ocupan dos lentes convexos y en ambos, no sé, en el caso del microscopio, el primer lente, la ubicación de los lentes y de los focos es lo que va a cambiar. Entre la separación de ambos, este L, van a estar en dos casos diferentes. Entonces, bueno, en el caso general, uno toma el, no sé, de distancia al objeto 1, la imagen, si es que está a este lado, va a ser la distancia a la imagen 1, y esa distancia a la imagen 1 es la que vamos a usar para, como distancia al objeto 2, para finalmente generar la distancia a la imagen 2. Y así es como vamos a definir usando la ecuación 1 sobre F1 es 1 sobre la distancia del objeto 1 más una distancia del objeto 2, perdón, distancia a la imagen 1, y 1 sobre F2 va a ser 1 sobre la distancia al objeto 2 más 1 sobre la distancia a la imagen 2. Y entonces, tomando, si es que está entre medio de estos dos, la distancia al objeto 2, por ejemplo, va a ser eh, el largo, si es que está entre medio, menos la distancia de la imagen 1. Entonces, usando estas convenciones, viendo dónde termina la imagen, uno puede tomar el input, el output del primer lente como el input del segundo para ver dónde termina la imagen. En el caso del microscopio, vamos a tener que el primer lente, el objeto va a estar ubicado acá, un poco más lejos del foco del primer lente, que es F1. Y este lente se llama objetivo y el segundo lente es el ocular. Y lo que vamos a tener es que, bueno, un rayo que sale paralelo es enfocado en el foco de este y, eh, y otro rayo que atraviesa acá y cruza, con lo cual la imagen queda así. Y esa imagen, en realidad, debe estar, acá está el foco, está, vamos a cambiar color, vamos a volver a tirar esta línea ahí. Bueno, esta imagen que pasa por el foco
S1 acá, ponen la imagen invertida, ¿no es cierto?, acá. Si esa imagen está más cerca que el foco del segundo, bueno, la idea es que esta distancia, la separación entre ambos, L, esta distancia de imagen 1 y esta imagen de objetivo 1 son tales que la distancia del objetivo 1 es muy similar al foco del objetivo, este es el objeto, y la distancia a la imagen 1, la distancia entre el objetivo y la imagen, va a ser muy parecida a L. Esta distancia va a ser bastante menor que la distancia de la imagen. En ese caso, la magnitud o la amplificación de la magnificación, cuanto más grande es esta sobre la otra, como en la lupa, va a ser similar, siguiendo la ecuación de la lupa, va a ser eh, como está a este lado de la imagen, va a ser menos distancia de la imagen partido por la distancia del objeto. Objeto 1, que va a ser similar a menos la distancia de la imagen, que es como L, partido por la distancia del objeto, que si está cerca del foco va a ser dividido por F1. Ahora, y esto significa menos de las ecuaciones de estos lentes que está invertida, ¿no es cierto? Eh, entonces, ¿cuánto va a ser el aumento que logra el ocular? Bueno, seguimos con esta idea de que dado que va a estar el observador aquí, el observador va a tratar de, esto debiese estar más cerca que el foco del ocular, este F2, porque así vamos a lograr una magnificación de esta, al igual que la lupa, estamos poniendo una lupa sobre esta imagen del objeto. Al hacer eso, la magnificación, ¿no es cierto?, hace que esta imagen del estos dos va a estar por acá, va a corresponder a algo bastante grande invertido, en la misma, invertido con respecto al objeto, pero en la misma posición, en la misma, también invertido, al igual que esta la primera imagen, que la segunda, porque esto funciona como una lupa, donde la magnificación acá va a ser de nuevo la magnificación si es que este está muy cerca del foco, y entonces, acuérdense que la magnificación va a ser 1 más la de la distancia mínima, que eran estos 25 centímetros sobre el foco, o si es que tirábamos la imagen a infinito, era como esa magnificación 2, si ustedes quieren, va a ser eh, la distancia mínima, si es que está en infinito, sobre ese segundo foco. La magnificación total, entonces, del sistema, que es la magnificación del microscopio, compuesto de dos lentes, va a ser menos la multiplicación de ambos. Entonces va a ser M1 por M2, que es menos L sobre F1, por esta distancia mínima, que son como 26 centímetros, dividido por F2. Significa que esto queda de manera, bueno, recordamos que de min es como 25 centímetros, y esto queda como menos L dividido por menos L de min por F1 por F2. Esa sería más o menos
la magnificación de un microscopio, y esta combinación de F1 y F2 permite tener magnificaciones bien diferentes. Entonces, mientras uno logre, para poder enfocar, cambiar la separación entre el objetivo y el ocular para mantener que se cumpla esto, que la posición de la imagen queda más cerca del ocular que el foco del ocular, y que sea cierto que la distancia de la imagen sea similar a la separación de ambos. Bueno, en el caso del telescopio, lo estamos viendo acá, los objetos están prácticamente en infinito. Eso significa que van a converger prácticamente en el foco, van a tener un tamaño bien pequeño, pero van a estar eh, casi que en el foco del primero. Entonces, en el otro color, casi que en este foco del primero, que nuevamente este es el objetivo y este es el ocular, es donde se va a formar esta imagen. No exactamente en el foco, pero muy cercano al foco. Y, y la idea acá es que, de nuevo, la distancia entre ambos lentes va a ser L. La idea es que los focos van a estar muy, muy cerca. Para el segundo, de F2, L va a ser muy similar a F1 más F2. Con lo cual, esta nueva tamaño, ¿no es cierto? El tamaño que se forma, aquí lo que cuando veamos la magnificación vamos a estar comparando, ah, eh, voy a echar para atrás, eso, ya. Vamos a estar comparando esta altura, HI1, esa altura de esta imagen, comparado con esta distancia. Entonces va a ser eh, que esto es teta, eh, teta sobre teta del objeto. El teta que vamos a tener, el teta del objeto va a ser con el ángulo que tiene el objeto para el objetivo, que corresponde a este ángulo, teta 0. Y el otro va a ser, el teta, va a ser el ángulo que va a tener la imagen final sobre eso es esta otra que está acá. Eh, este vector que sigue aquí, ¿no es cierto? Que pasa por el foco. Y este otro que viene un poco más acá, un poco más acá, que sale acá, los cuales confluyen en un punto lejano donde está este de acá. Bueno, ese ángulo de acá, este teta, este de acá va a ser similar a este teta. Entonces el teta 0 va a ser como esa imagen, ese HI1, sobre esa distancia a la imagen que es muy parecido al primer foco. Y este otro ángulo, que tiene la imagen final sobre la distancia de esa imagen final, es muy similar a este triángulo que está acá, que corresponde o se parece, es similar al, si el ojo está muy cerca, esta distancia va a ser muy pequeña y en realidad va a ser como esta distancia proyectada acá en el espejo sobre la distancia del focal. Va a ser como H y 1 dividido por el foco 2. Eh, el, esa, eh, y esa magnificación entonces, menos, esa magnificación, que este teta partido por teta, va a ser este H y 1 sobre el foco
2 dividido por el Hi1 sobre el foco 1 menos, que igual a menos el foco 1 sobre el foco 2. Entonces, es el foco del objetivo sobre el foco del ocular. Esa va a ser la magnificación que va a tener el... ahora, magnificación no es lo mismo que la resolución. Magnificación significa solamente cuanto más grandes se ven las cosas cuando uno las mira a través de un telescopio. Eh, la resolución tiene que ver con nuestra capacidad de, entonces, resolución, nuestra capacidad de distinguir detalles. Y aquí lo que importa es, recordando aquello de la rendija, el tamaño, la separación y cuánto estamos sampleando, cuánto estamos midiendo de de esta onda y cuál es este tamaño o esta apertura que estamos tratando por la cual pasa o dejamos pasar luz. Nosotros no vamos a ver toda la infinita frente de onda, vamos a ver un frente de onda que tiene solamente en una zona acotada, que es la que pasa por la pupila, que es la que pasa por la apertura, que es la que pasa por capturada por el telescopio o el microscopio o esa apertura por la que entra luz. Y cuando analizamos lo que pasaba con una sola rendija, vimos la diferencia de muy lejos de la rendija, en una pantalla acá, vimos la diferencia de distancia recorrida en este pequeño ángulo entre el que pasaba muy cerca de este borde y el medio con abajo, y después dividido en 3, dividido en 4 y en 6, etc. Y vimos que las interferencias que ocurría por todos los pares que ocurrían entre la mitad de arriba y la mitad de abajo, o cada vez que uno podía hacer esos pares, eran siempre la misma, de manera que los, el mínimo, el primer mínimo, y todos los mínimos, todos los lugares donde la interferencia de esta onda en fase interfería de manera destructiva, daba ciertos puntos para los mínimos, y esos puntos eran tales que este ángulo teta, definido de esa manera, que el seno de teta cumplía que era un múltiplo n de lambda partido por esta apertura, que puede tener un tamaño A. Entonces, cada una estaban x espaciadas en lambda partido por A en ángulo. Y eso significa que lo que uno puede distinguir acá es más o menos de tamaño, el ángulo mínimo que uno puede distinguir para este frente de onda va a ser lambda partido por A, del teta min. Cualquier cosa que esté separada menos que eso, que venga acá dos estrellas, por ejemplo, que estén separadas en menos que esto, se van a la luz que venga a esta estrella con la luz que venga a esta otra estrella, si es que el tamaño angular, la separación angular entre ambas es menor a este teta min, van a estar las luces de ambas tocándose a pesar que estén separadas. Dentro de este primer pico de intensidad de la difracción por pasar a través de esta lambda. Esto tiene la particularidad que es proporcional a lambda, significa que el ángulo es mayor si es que la longitud de onda es mayor y disminuye con la separación. Significa que una pequeña separación, dejar pasar muy poca luz, hace que nuestro ángulo sea mucho más, perdón,
Si es que el ángulo, este ángulo, mientras más chico sea este ángulo, mayor precisión tenemos. Entonces, mientras más grande sea la pupila, mayor sea la rendija por la cual pasa luz, mayor va a ser nuestra resolución. Y mientras más chica sea la longitud de onda, en rayos X, por ejemplo, más precisa va a ser también esta longitud. Esto ocurre y el cálculo es el mismo para aperturas en 2 dimensiones, así una rendija de este tamaño, en 2 dimensiones va a ser una rendija cuadrada. ¿Qué es lo que ocurre con una rendija circular? Una rendija circular, bueno, una rendija cuadrada va a generar un patrón que va a aparecer así, ¿no es cierto? Donde estos van a estar separados en este lambda partido por A. Un lambda partido por A, dos lambda partido por A. Una apertura circular va a generar una mínimos circulares que van a estar también separados en múltiplos de lambda partido por A, pero donde ese seno de teta va a ser 1.22 lambda partido por A. De nuevo, estos ángulos son bien pequeños, así que el seno de teta es como el teta min, que es 1.22 lambda partido por A. Este 1.22 sale de unas integrales del análisis de cómo interfieren estas ondas bien definidas al pasar por esta abertura circular. Eso significa que si uno quiere saber cuál es el ángulo mínimo o la resolución que uno puede tener para un telescopio, por ejemplo, una longitud de onda de 500 nanómetros, uno la puede calcular en radianes. Esto está en radianes. Para pasar a ángulos, recuerden que 2pi radianes es igual a 360 grados. Y 360 grados es igual a, o sea, un grado igual a 60 minutos y un minuto es igual a 60 segundos de arco. No mucho más lo que puedo decir al respecto. Van problemas en la tarea, así que les vaya bien y nos vemos.